aunque él nace en Belén como un ser humano, pero su verdadero origen, su verdadero espíritu como Dios es de fuera. Por tanto, es extraterrestre. Y es el único, digamos, documentado, con constancia histórica. Pongo con mayúsculas el gran extraterrestre. ¿Cómo tú lo explicas? Si no era porque era un revolucionario, un insurrecto, un sedicioso contra Roma, que era su enemigo. Y por último, yo quiero poner una cosa muy personal, que no es que lo diga yo, sino que lo he descubierto muy tarde, es el Cristo budista. El cristianismo es un budismo occidentalizado, porque yo por muchos años... Jesús se encuadra muchísimo mejor como un rabino galileo, con todas las connotaciones que tiene un rabino galileo del momento. ¿Quién dice la gente que soy yo? Jesús planteó esta cuestión hace casi 2000 años. Ya era una cuestión candente entonces y ahora lo es más. Sobre todo cuando nos acercamos a la época de Navidades o Semana Santa, donde las emisoras de radio y la televisión emiten programas del personaje que más ha influido en la historia. Por siglos se ha creído que Jesús vino del cielo para redimir a la humanidad. ¿Seguimos creyéndolo así? Hola amigos, bienvenidos a Pixelando la Historia. Hoy vamos a pixelar a Jesucristo, o según los expertos, ¿qué nos dicen sobre el Jesús de la historia? El erudito Marcus Borg, profesor de religión y cultura, propone otro enfoque. La imagen de un Jesús que enseñó que era el Hijo de Dios, que iba a morir por los pecados del mundo, no es histórica. Otros estudiosos sostienen que el Jesús de la historia es diferente al Jesús de los Evangelios. Algunos proponen que todos los Evangelios se escribieron 40 años o más después de la muerte de Jesús y que para entonces ya se había adornado al personaje con dichos y hechos que no tenían que ver con la realidad. El problema no era tanto el recuerdo de sus apóstoles, sino de su interpretación. Los discípulos empezaron a verlo de manera distinta después de su muerte como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el Mesías, pero que en realidad solo pudiera haber sido un revolucionario o un sabio vagabundo. La crítica del Nuevo Testamento y su personaje principal se inició hace más de 200 años, cuando el filósofo alemán Hermann Samuel Reimarus comentó: «Estamos justificados para hacer una total distinción entre la enseñanza de los apóstoles en sus escritos y lo que Jesús mismo proclamó y enseñó durante su propia vida». Algunos expertos se unen a esta teoría, al cual se le añade más indicadores de las supuestas investigaciones actuales. Los críticos descartan cualquier aspecto de Jesús que aluda a cualquier intervención sobrenatural. Por ejemplo, se opina entre algunos que el nacimiento virginal se inventó para encubrir la ilegitimidad de Jesús. Otros rechazan la profecía de Jesús que indicaba que Jerusalén sería destruida, y así tienen que decir que o bien los evangelios se escribieron después del año 70 de la era común, año de la destrucción de Jerusalén, o bien este dicho es una interpolación que se inscribió en los escritos evangélicos. Las curaciones de Jesús serían puramente psicosomáticas, aquellas que implican una acción de la mente sobre el cuerpo. ¿Cómo vemos estas teorías relativamente nuevas que despojan a Jesús de su intervención milagrosa? ¿Es posible que los discípulos de Jesús se inventaran la resurrección para impedir que su movimiento desapareciera? Al fin y al cabo, los discípulos carecían de influencia sin él, de modo que recrearon la figura de su maestro. Se añadiría que fue el cristianismo y no Cristo mismo lo que resucitó. Y aún podemos encontrar otras teorías que se añaden al abanico de hipótesis de quién pudo ser Jesús o cómo vivió. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues yo creo que siguen exactamente la misma tradición de inventar personajes. Ya está. Bien, María Magdalena, como se ha comentado al principio, efectivamente fue no solamente un apóstol más de Jesús, sino que fue la apóstol de los apóstoles, tal como estaba indicado al inicio, en los principios de la historia cristiana. Todas estas aseveraciones rebajan a Jesús al único nivel aceptable para muchos expertos, el de un sabio, un judío marginado, un reformador, cualquier cosa menos el Hijo de Dios, que como él dijo,
había venido para dar su alma en rescate en cambio por muchos. Ya que Jesús ha sido un arquetipo para muchos a lo largo de los siglos, lo que nos interesa saber es cómo lo presentan los evangelios mismos. Si no fuese así, si no leyéramos los evangelios, entonces estaríamos hablando de un Jesús revolucionario, un Jesús extraterrestre, un Jesús esenio, un Jesús casado y con hijos, un Jesús que se fue a vivir a Cachemira, o un rabino galileo farisaico, o un mito elaborado de una construcción literaria, etcétera, etcétera. ¿Concordamos con los expertos que deben cambiar sus hipótesis cada cierto tiempo? Según la Biblia, Dios envió a Jesús para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Si Jesucristo no fue más que un sabio vagabundo, del que podemos saber poco, no tiene sentido que ejerzamos fe en él. Por otra parte, si la representación bíblica de Jesús es verdadera, está en juego nuestra salvación eterna. De modo que necesitamos conocer la respuesta a esta pregunta. ¿Contiene el Nuevo Testamento la verdad sobre Jesús? Las teorías y especulaciones sobre quién fue Jesús y qué realizó parecen no tener fin. ¿Qué dicen los evangelios mismos? ¿Qué nos cuentan sobre Jesucristo? Una lectura detenida de la Biblia nos permitirá observar estos hechos clave. Jesús es el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación. Hace 2000 años, Dios transfiere la vida de Jesús a la matriz de una virgen judía para que naciera como ser humano. Jesús fue más que un hombre bueno. Los evangelios nos indican que fue un reflejo fiel de la personalidad de su Padre, Dios. Se acercó a los oprimidos, curó milagrosamente a los enfermos e incluso levantó muertos. Jesús proclamó que el reino de Dios es la única esperanza para la humanidad angustiada y preparó a sus discípulos para que continuaran esta predicación. Alrededor del 1 de abril, el 14 de Nisan, según el calendario hebreo, del 33 era común, se arrestó, juzgó, sentenció y se ejecutó a Jesús, acusado falsamente de sedición. La muerte de Jesús sirve de rescate y libera a la humanidad creyente de su estado de pecado, abriendo el camino de la vida eterna a todos los que tengan fe en él. Al tercer día de su muerte, Jesús fue resucitado y poco después ascendió a los cielos para presentar delante de su Padre el valor del rescate de su vida humana perfecta. El resucitado Jesús tiene como Rey autoridad para llevar a cabo el propósito original de Dios para el hombre. Pero, ¿qué base tenemos para tener confianza en estas afirmaciones? ¿Cómo podemos estar seguros de que este es el verdadero Jesús, el Jesús histórico que caminó por la tierra hace casi 2 milenios? Estas cuestiones y otras desaparecen cuando uno simplemente lee los evangelios sin prejuicios. Al hacerlo, encontraremos que el relato bíblico no es una narración imprecisa de sucesos, como la mitología, sino que en él se hacen constar nombres, personajes, lugares exactos, acontecimientos y fechas concretas que todo historiador busca para anclar en el pasado cualquier suceso histórico. Fijémonos en cómo el escritor y evangelista Lucas, en solo 2 versículos, consigue dar un acontecimiento concreto en una fecha exacta, con 8 personajes implicados y 5 lugares reales. Además, encontraremos en nuestra lectura que a los discípulos de Jesús se les presenta con todas sus virtudes y defectos, una franqueza que nos infunde confianza para darle credibilidad. Los escritores no ocultaron los defectos de nadie, ni siquiera los suyos propios, pues tenían la intención de componer un relato lo más fiel posible a los hechos de testigos oculares y además desde diferentes puntos de vista. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado repetidamente los relatos evangélicos. Por ejemplo, en 1961 fue encontrada una piedra en Cesarea Marítima que tenía una inscripción, donde se halla el nombre de Poncio Pilato. Lisanías y Sergio Paulo, entre otros, también están confirmados por los hallazgos arqueológicos, a quienes se mencionan en la Biblia. Así, no son creaciones ficticias de los primeros cristianos. Algunos sucesos recogidos en el Nuevo Testamento encuentran abundante confirmación en alusiones de escritores antiguos como Juvenal, Tácito, Séneca, Suetonio, Plinio el Joven, Luciano, Celso,
y el historiador judío Flavio Josefo. Miles de personas que vivieron en el siglo I aceptaron sin reservas los relatos del Nuevo Testamento. Ni siquiera los enemigos del cristianismo negaron la veracidad de las narraciones sobre lo que Jesús había dicho y hecho. En cuanto a la posibilidad de que los discípulos de Jesús pudieran adornar su personalidad tras su muerte, Frederick F. Bruce comenta: inventar palabras y hechos de Jesús en aquellos primeros años, cuando estaban vivos muchos de sus discípulos que podían recordar lo que había ocurrido y lo que no hubiera sido en modo alguno tan fácil como algunos escritores piensan. Los discípulos no podían arriesgarse a introducir inexactitudes, mucho menos a manipular deliberadamente los hechos, pues enseguida la sacarían a la luz aquellos a quienes les convenía. Aún así, algunos insisten en que el Nuevo Testamento se escribió mucho tiempo después de producirse los acontecimientos que narran y que por tanto es casi seguro que contiene inexactitudes. Sin embargo, los hechos indican que Mateo, Marcos y Lucas se escribieron en una fecha temprana. Las anotaciones de algunas copias manuscritas de Mateo indican que el original se redactó alrededor del año 41, solo 8 años después de la muerte de Jesús. Apoya este hecho el que Eusebio de Cesarea en su crónica, Teofilacto y Eutimio Cigaveno opinaban que el Evangelio de Mateo fue escrito 8 años después de la ascensión de Cristo. El Evangelio de Lucas probablemente se escribió entre los años 56 al 58, pues el libro de Hechos indica que el escritor, el mismo Lucas, ya había compuesto su primer relato, el Evangelio. Se cree que el Evangelio de Marcos se pudo redactar en Roma entre los años 60 al 65. El profesor Craig Blomberg concuerda en asignar una fecha más temprana a estos evangelios. Él observa que aun si incluimos el Evangelio de Juan, compuesto al fin del siglo I, todavía estamos mucho más cerca de los sucesos originales que en el caso de muchas biografías antiguas. Los dos primeros biógrafos de Alejandro Magno, por ejemplo, Arriano y Plutarco, escribieron más de 400 años después de la muerte de Alejandro, en 323 antes de era común, y pese a ello, los historiadores generalmente los consideran confiables. Andando el tiempo, aparecieron fabulosas leyendas sobre la vida de Alejandro, pero en su mayor parte son de siglos posteriores a estos dos escritores. Así pues, los Evangelios y el Nuevo Testamento se merecen, desde luego, al menos el mismo crédito que los relatos históricos seglares. Hay que tener en cuenta que los Evangelios se redactaron cuando aún vivían muchos testigos que habían oído los dichos de Jesús, habían observado sus acciones y lo habían contemplado tras su resurrección, y ninguno acusó de fraude a los evangelistas. Tan antiguo como en el año 1871, Austin Allibon, escuchando las argumentaciones de la credibilidad de los Evangelios, escribió en Union Bible Companion: pregunte a cualquiera que afirme dudar de la autenticidad de la historia del Evangelio por qué razón cree que César murió en el Capitolio, o que el Papa León III coronó emperador de Occidente a Carlomagno en el año 800. Creemos todas las afirmaciones que se hacen sobre estos hombres, y las creemos porque tenemos pruebas históricas de su veracidad. Si tras presentar tales pruebas alguien continúa negándose a creerlas, lo dejamos por ser rematadamente terco o un ignorante sin remedio. ¿Qué diremos entonces de los que afirman que no están convencidos, a pesar de la abundante prueba que ahora se presenta de la autenticidad de las Santas Escrituras? ¿Pudieran contener leyendas los Evangelios? El escritor y crítico Clive Lewis consideraba difícil introducir leyendas en los Evangelios. Él dijo: como especialista en historia estoy plenamente convencido de que los Evangelios son todo menos leyendas. No alcanzan el nivel de creatividad propio de las leyendas. La mayor parte de la vida de Jesús nos es desconocida, un lujo que no puede permitirse ningún creador de leyendas. La acusación de que los Evangelios para algunas personas son legendarios también se topan con el método estricto rabínico de enseñanza vigente en la época de su redacción. Era un sistema que exigía la memorización, el aprendizaje a fuerza de repeticiones. Aquellas técnicas favorecían la transmisión exacta y cuidadosa de los dichos de Jesús, y no la creación de versiones adornadas. El hecho de que la redacción de los Evangelios se redactaran en vida de los discípulos de Jesús, a pocos años de la muerte de él, es un enorme obstáculo al argumento de que sean simples leyendas, pues se requiere tiempo para que los mitos vayan elaborándose.
El historiador Will Durant escribe en su obra César y Cristo: el que unos pocos hombres sencillos hubiesen podido haber inventado una personalidad tan poderosa y atractiva, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la hermandad humana, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los Evangelios. Después de 2 siglos de crítica textual, las líneas fundamentales de la vida, carácter y enseñanzas de Cristo se mantienen lo bastante claras, constituyendo el aspecto más fascinador de la historia del hombre occidental. Veamos también los relatos evangélicos acerca de las seguidoras de Jesús que acudieron a su tumba y la hallaron vacía. Así, los primeros testimonios de la resurrección de Jesús fueron mujeres. En el medio social del antiguo Oriente Medio se consideraba automáticamente que el testimonio de la mujer era indigno de confianza. Por ejemplo, bastaba con 2 testigos varones para declarar adúltera a una esposa, pero con el testimonio femenino no podía inculparse a ningún hombre. De hecho, los propios discípulos de Cristo no dieron fe a los dichos de aquellas mujeres. Por lo tanto, es sumamente improbable que con algún fin se hubieran inventado una historia así. La ausencia de parábolas en las epístolas y en los Hechos de los Apóstoles constituyen un sólido argumento a favor de que los primeros cristianos no insertaron las parábolas evangélicas, sino que las pronunció el propio Jesús. Una comparación minuciosa de los evangelios y las epístolas revela que no hubo ninguna manipulación astuta para expresar de otra manera las palabras de Pablo o de otros redactores del Nuevo Testamento y luego atribuirlas a Jesús. Si la comunidad cristiana primitiva hubiese obrado de ese modo, cabría esperar que halláramos en los evangelios siquiera parte de la información epistolar, pero no la encontramos, por lo que podemos concluir con certeza que los datos de los evangelios son originales y auténticos. Además, si nosotros partimos de la idea escéptica a nivel filosófico de que los milagros no son posibles, entonces cualquier hecho milagroso relatado en los evangelios lo vamos a descartar porque no sería posible. Pero eso no es un argumento histórico, es simplemente la verificación de un prejuicio filosófico. Edward Blacklock, profesor de literatura clásica de la Universidad de Auckland, dijo: «Afirmo ser historiador. Estudio los clásicos con un enfoque histórico. Puedo asegurar que las pruebas a favor de la vida, muerte y resurrección de Cristo disponen de mayor corroboración que la mayoría de los hechos históricos de la antigüedad». Jesús se esforzó por abrir el corazón de los que anhelaban con sinceridad la verdad y la justicia. Esas personas responden a esta invitación de Jesús: «Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. Tomen sobre sí mi yugo y aprendan de mí, porque soy de genio apacible y humilde de corazón, y hallarán refrigerio para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera». Es harto injusto poder dedicar unos minutos de vídeo al hombre que más ha influido en la historia. Al verdadero Jesús no se le va a encontrar en los libros de los eruditos modernos. Tampoco se le va a hallar en las iglesias de la cristiandad, que se han convertido en caldo de cultivo de las tradiciones de los hombres. Podemos confiar en que el contenido del Nuevo Testamento, y especialmente los Evangelios, es una relación de verdades históricas y doctrinales. Usted puede encontrar al Jesús histórico en su ejemplar de la Biblia.